Cumpleaños, hablando de reyes, el emérito Juan Carlos I, que cumplió ayer 88 años, los cumplió en Abu Dhabi. ¿Que consta alguna celebración especial? Qué bonito, ¿no? Una de celebrar la Epifanía, ¿no? En Arabia Saudí, me parece maravilloso. Yeah. Pues sí, el rey Juan Carlos celebró ayer en Abu Dhabi con sus hijas, con la infanta Elena y Cristina. Oye, me encanta este cumpleaños, feliz. ¿Has visto? Y con sus Hemos nietos. puesto parchís, es muy de nuestra época, Martín. Sí, al rey Juan Carlos esto le encanta. Y también viajaron sus nietos, los Urdangarín y los Marichalar, y los celebraron todos allí, menos la reina Sofía y, por supuesto, Felipe y Leticia, que tienen hoy, ¿no?, compromiso aquí en Madrid. Oye, va a ser una oportunidad para presentar a un nuevo miembro a la familia. Juan Urdangarín presenta a su novia. Claro, Juan Urdangarín aprovechó que la celebración del cumpleaños de su abuelo para presentarle a Sofía Khan, que es su novia canadiense con la que trabaja. Hay que recordar que Juan Urdangarín está viviendo en Londres. Allí conoció a Sofía y los dos trabajan juntos para Agag, Alejandro Agag, que hay que recordar que es el yerno de Aznar. Aznar, el yerno de Aznar, o sea, el nieto del rey, uno de los nietos del rey trabaja en la empresa del yerno de Aznar. Todo está relacionado con todo. Pues se la presentaron a Sofía, también la conoce ya la reina Sofía, y parece ser que están encantados con la chica. Están muy contentos todos. Ha pasado el visto bueno, digamos. Ha pasado el visto bueno, pero bueno, que es muy fácil pasar el visto bueno en la familia real española ya. Es que claro, es que, en fin... Mientras no tengas una causa abierta... Bueno, en fin... Bueno, pues palabras un poco irónicas, en este caso, sobre el cumpleaños de Juan Carlos I, después de haber vivido esa Pascua militar, ese tradicional roscón de Reyes en casa del padre de Leticia. Esta primera mitad de enero, la verdad es que se vive bastante intensamente en Zarzuela, pero también lejos de ella. El rey Felipe... ayer comentamos el acto militar celebrado el Día de Reyes, esa Pascua militar, y esa tarde ya con la infanta Sofía, que fue ausencia, por la mañana acudiendo a probar el roscón de Reyes de su otro abuelo, Jesús Ortiz. En cualquier caso, el día antes, lunes 5 de enero, y no teníamos mucha información, pero hoy tenemos todo. El protagonista fue Juan Carlos I, celebrando su cumpleaños, 88 primaveras, que se dice pronto, y nuevamente lo hizo en la distancia, muy lejos de Felipe, Leticia y de sus nietas. El emérito sopló las velas nuevamente en su retiro dorado en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, donde su hijo Felipe lo envió hace años para que no estorbara. Y allí, lejos del núcleo duro de la Casa Real, lejos de los monarcas, de la heredera y de la infanta Sofía, también lejos de la reina Sofía, su esposa, pues Juan Carlos ha celebrado su nuevo aniversario de manera más discreta y menos opulenta que el año pasado, con los miembros de la familia que todavía lo toleran y tienen gestos detallistas con él. En este caso, sus hijas y los hijos e hijas de Elena y Cristina, es decir, esos nietos y nietas, Marichalar y Urdangarín. Con esto queda claro un poco cómo se mueven las cosas en Zarzuela, como estaban hace un año. No ha cambiado ese acercamiento que hubo por el 50 aniversario de la monarquía. Y bueno, expresando la fidelidad, en este caso, no al núcleo duro de la Casa Real, sino al antiguo, al emérito. Las infantas han ido hasta allí acompañadas de sus hijos y el emérito ha podido tener cerca a la gran mayoría de sus nietos, excepto, por supuesto, Leonor y Sofía. Froilán vive con el abuelo desde hace 3 años, pero ahí también estuvo Victoria Federica, que el viernes se estrena de jurado en un programa, se ha puesto gafas, nunca la hemos visto con gafas, y ahora de repente, para hacerse la intelectual, va a aparecer con gafas. Y los 4 hijos de Cristina e Iñaki Urdangarín, Juan, Pablo, Miguel e Irene. Falta, pero hubo una invitada de excepción, y es que el hijo mayor de Cristina e Iñaki, Juan, ha ido bien acompañado. De un tiempo a esta parte, sus hermanos Pablo y Miguel ya han presentado en sociedad a sus parejas respectivas, Joan Azot y Olimpia Vera Casa, pero el mayor de los 4 hermanos todavía no le había presentado su novia al abuelo, hasta ahora. Regalo inesperado el que le ha hecho su nieto mayor a Juan Carlos, el de presentarle formalmente a su compañera.
la canadiense Sofía Khan, que también ha viajado hacia Abu Dhabi para conocer al patriarca de la familia y rendirle homenaje. Una novia que trabaja a su lado para Alejandro Agag, yerno de Aznar, algo que hemos oído en este primer audio. Tenemos que comentar también, porque ha habido tertulias radiofónicas, lamentablemente no tengo el audio, pero me encantaría ponéroslo, sobre la novia de Juan Urdangarín. Claro, han dicho, bueno, es que la abuela, pues oye, es de otra generación y hay cosas que no acepta. Y yo me he quedado flipando. Esto, pues, ha habido quien lo ha visto como un nuevo golpe, en este caso, de la familia de Felipe, al propio Felipe y de paso a Leticia. No sorprende, porque no sorprende, pero sí es verdad que sorprendió la ausencia de esta chica en esa reunión familiar privada que ocurrió durante el 50 aniversario de la monarquía y que fue además el único acto donde fue Juan Carlos I. Lo cierto es que dicen que el regalo de llevarle a la novia fue sorprendente, que poco se esperaba, que era un regalo inmaterial, pero que habrá significado mucho para el emérito. Dice ya que un año más se ha hecho más que evidente el silencio y la voluntad firme de apartarlo que tienen en este caso Felipe y Leticia, su hijo y su nuera, que llevan tiempo evitando que Juan Carlos coincida más de lo estrictamente necesario, por no decir nada, con sus nietas Leonor y Sofía. Y a este paso seguro que el emérito pues ve muchas veces más a Sofía Khan que a sus propias nietas. Bueno, crónicas que van un poquito con retranca, con el objetivo un poco de tirar, en este caso a Felipe y a Leticia. Tirar la monarquía yo creo que no, que es más, que no es tan personal, sino que bueno, tiene que ver con una idea de quien no le gusta, en este caso, esta institución y aprovecha para dejar mal, en este caso, a sus miembros. Ayer, no sé por qué, sí es verdad, se hace todos los años el Roscón de Reyes en casa de Jesús Ortiz. Ya hemos comentado muchas veces el tema de ese roscón, que bueno, parece un poco una pamema, pero ayer no sé por qué estaba amplificado prácticamente por todos los medios, como si fuese una noticia, no sé, que hubiese paralizado el mundo, como si fuese lo de Venezuela. Respecto a eso, hay que decir que ahora mismo todos los temas se están relacionando con Venezuela y esto también ha salpicado a la monarquía. En este caso no a Felipe y a Leticia, sino a Juan Carlos I, que ha dicho, bueno, aparte de haberse recuperado ese "¿por qué no te callas?" que le soltó a Hugo Chávez en una cumbre iberoamericana, pues han dicho, claro, aquí todo el mundo, y no es cuestión de entrar en política, sino para que lo entendáis, todo el mundo, todos los gobiernos de un lado y de otro, de aquí y de España, pues han hecho negocios con Venezuela. Primero con Chávez, luego con Maduro, pero los han seguido haciendo. Y han puesto la figura central de Juan Carlos I. Bien, yo creo que esto, bueno, pues es una opción que se usa, en este caso, es mi opinión, ¿vale? Pero creo que por medios afines, en este caso a Felipe y a Leticia, es que justo, y luego sacaré el vídeo de la monarquía británica, ha sucedido algo parecido. El príncipe Harry ha logrado una victoria, entre comillas, en su guerra judicial, en este sentido, contra, pues contra determinados medios de Reino Unido. ¿Con qué noticia nos hemos amanecido hoy con los tabloides británicos? Pues con que Harry es un pedigüeño y le pedía mucho al padre y el padre le cortó el grifo. Esto ha sucedido también en España con Juan Carlos I. No es casual. No es casual y a pesar... Y yo soy muy crítico con Juan Carlos, pero a mí este tipo de manipulaciones tampoco me gustan. Han tenido un cumpleaños de lo más discreto. No hay fotos, no hay absolutamente nada. No se ha filtrado
nada más que la presencia, en este caso, de su familia con Juan Carlos. Es decir, si realmente, y ya informamos estas navidades, se podría estar dando una especie de pacto entre Zarzuela y Juan Carlos, yo me pregunto qué necesidad había de sacar hoy esta noticia respecto a Juan Carlos, involucrarlo con Venezuela, involucrarlo salpicándolo, que esté ahí el nombre de Venezuela al lado de Juan Carlos, pero que realmente, o sea, no hay nada ni de delitos, ni de... no, nada. Pues no lo sé. Yo creo que en este caso Juan Carlos no ha querido dar ningún tipo de zasca ni golpe a Felipe y a Leticia, que tampoco tendrían en este caso por qué tenerlos. Ayer comentamos la Pascua militar, nada reseñable, más allá de las caras largas, en este caso sobre todo por el frío. Poquito más que decir. ¿Qué necesidad había de eso? Yo lo llevo diciendo desde hace semanas, algo se está cocinando en Zarzuela, que no sabemos un poco dónde va a parar. Y claro, ya en este mundo loco creo que nos podemos esperar absolutamente cualquier cosa. El asunto es que Juan Carlos, discretísimo, celebra su cumpleaños con su familia en Abu Dhabi. Pero hoy nos encontramos con la noticia de que Juan Carlos por ahí hizo negocios con la Venezuela de Chávez y la Venezuela de Maduro en lo que le dio tiempo. ¿Qué hacemos? Pues yo personalmente ser crítico, y lo llevo diciendo prácticamente en todos los vídeos, que la gente no dé las cosas por sentados y que sea crítica y que explore un poquito más y sobre todo que investigue y que saque sus propias conclusiones. A veces yo creo que es lo mejor y en este caso no digo que el asunto haya venido de Zarzuela, sino más bien un poquito de medios cortesanos con Felipe y Leticia, que en mi opinión están buscando algo que no sé exactamente qué es. Pero la cosa está fuerte, la cosa está muy fuerte y ya digo algo, y no soy vidente, algo se tiene que estar cocinando desde hace semanas, desde hace pocos meses, entre Zarzuela y Juan Carlos I. Y no me estoy refiriendo únicamente a su posible llegada o vuelta a España. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.